Muy buenas noches y bienvenidos a una tertulia de No me cuentes cuentos de la mano de nuestra experta en liderazgo, Lidia Monzón. Lidia, bienvenida. Muchas gracias, Raquel, por esta oportunidad que me das de compartir contigo y con todos aquellos que nos vayan a escuchar acerca de No me cuentes cuentos. Lidia, hoy vamos a hablar de mitos y verdades sobre el liderazgo. Tenemos integrado aún este sistema en la que los jefes de los años 80 gritaban, ¿no? Como para imponer esta autoridad. ¿Cómo ha cambiado el modelo desde aquella época hasta entonces? Pues Raquel ha cambiado considerablemente, ¿no? Y realmente, pero es cierto que todavía continúan las viejas prácticas. Nos ha tocado estar en un tiempo de transición, en ese liderazgo nuevo, que efectivamente lleva un tiempo y que requiere de una preparación y una toma de conciencia de que el liderazgo ya no es vertical. Lo hemos hablado muchas veces, incluso en los podcasts y en entrevistas que hemos hecho otras veces, ¿no? El liderazgo ya no es vertical, es totalmente horizontal, pero aún hay personas que, por lo que sea o porque continúan en un modelo viejo, creen que eso que les dio resultado les va a seguir dando resultados en este tiempo donde efectivamente competimos, o más que competimos, estamos conviviendo con generaciones distintas, ¿no? Tú piensas que aquella generación de los baby boomers, ese liderazgo vertical, alguien que diera la orden, era importante. ¿Por qué? Porque siempre era necesario tener a alguien por encima que te diera la orden y tú luego lo hacías, ¿no? Y además, ¿qué te motivaba a ti para trabajar en un momento determinado? Básicamente el motivo mayor que había era pues el dinero, ¿no? Y había que trabajar y había que sacar adelante unas situaciones que eran familiares importantes. Estamos hablando de aquellos años 60, 70, ¿no? Luego las generaciones siguientes, ya después de los baby boomers, ya esas generaciones ya no las motiva tanto ni el dinero, ¿m? Y se motivaban por un proyecto interesante, por esa ambición sana de, ay, qué bueno, pues me voy a mudar de empresa porque aquí hay un proyecto interesante en el que yo puedo interactuar y desde ese lugar yo me siento realizada o realizado porque he participado de algo bueno más grande que yo, ¿no? Pero vienen las generaciones siguientes, los llamados millennials y todos los que van a venir detrás, que ni siquiera van a ir a un sitio y se van a mover ni por dinero ni por el proyecto, sino porque lo sientan. Y por supuesto un liderazgo vertical no lo van a querer en su vida, que de hecho hoy le pasa a mucha gente joven, va abandonando constantemente los puestos de trabajo, donde no se sienten que son atendidos de tú a tú, donde no se sienten en cercanía, donde no se siente que se les considera las opiniones que ellos den. Porque ¿qué ocurría en ese liderazgo vertical? De alguna manera la única opinión que valía era la del de arriba, todos los demás tenían que acatar órdenes, ¿no? Esa sumisión, de algún modo, que viene de la herencia que tuvimos de un sistema político en el que nos desarrollamos en España, pero también a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto, para hacer ese cambio que estamos queriendo en el entorno del liderazgo empresarial, que sea un liderazgo mucho más horizontal, evidentemente requiere de formación de los directivos, de los jefes de grupo, de los gerentes. Y a veces eso no ocurre. Se han quedado instalados en un sistema que les ha venido bien y no se dan cuenta que a veces no hay los mejores resultados en productividad, en economía, en felicidad de las personas, y introduzco este término, en felicidad de las personas, porque no se lo han planteado, no han querido mirar que esa gente que trabaja para mí o que está conmigo forma parte de la cultura de mi empresa. No solo es el cliente de fuera, al que yo hoy, desde las grandes empresas, se les vende una cultura, ¿no? Una sostenibilidad, una ecología, aquello que sea sostenible y que el cliente lo compra ese producto porque reúne esas condiciones que están de acuerdo con mis valores. Pero también dentro de mi empresa, mis trabajadores tienen que estar de acuerdo con mis valores. Y si no lo están, son gente que está enfadada, está frustrada, toma pastillas para la depresión, se enferma de lumbago, se enferma de dolor de cuello, se enferma de un montón de cosas porque no está satisfecho de no sentirse reconocido, que en el fondo es una necesidad humana. Dentro de las necesidades básicas de la pirámide de Abraham Maslow, una de ellas es ser reconocido donde estoy, no solo en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, sino en el lugar donde yo ejerzo mi profesión. Lidia, no es bueno los extremos, ni estar muy apartado del grupo, pero tampoco ser, digamos así, muy coloquialmente, pues colegas, ¿no? ¿Cuál es ese punto medio que un CEO debe mantener con su equipo?
Ujú. Ese punto medio, para tenerlo, para mi gusto, está en que efectivamente hay una parte que tienes como líder, que puede ser establecer objetivos, establecer metas, periodos de, oye, esto hay que hacerlo en este tiempo, pues evidentemente que sí, ¿no? Pero el punto medio está en esa cercanía de la que hablábamos, ¿no? Tener reuniones cercanas, compartir una comida, compartir un espacio de team building, un viaje en un momento determinado. Mira, hay un conocido directivo de una empresa, que es la empresa Traico, que trabaja publicidad, que le conocí recientemente en Madrid y me regaló su libro y leyéndolo en estos días y luego viéndolo en las redes, porque lo he empezado a seguir, estaba con su equipo de trabajo de viaje, ¿no? Él hace eso, ¿no? Y me gusta porque es ese liderazgo del que estamos hablando tú y yo aquí, ¿no? Ese liderazgo que es cercano. Yo tengo mi equipo, efectivamente tenemos una productividad, unos objetivos anuales que cumplir como empresa, con esas ganancias que tenemos que llegar a esas ganancias, pero también acercarme al cliente de la mejor moda, pero dentro de mi equipo. Yo pues me voy a tomar unas cervezas en un momento determinado, celebramos cuando hay un éxito por un cliente nuevo que nos viene, todo el mundo lo sabe, cuando hay una mala noticia, todo el mundo la sabe al mismo tiempo. Para mí ese es un liderazgo que tiene ese punto medio del que hablamos, ¿no? Yo ejerzo mi papel de directivo, de gerente, de líder, pero al mismo tiempo estoy cercana a mi gente, no hay distancia como antes había con ese liderazgo vertical, ¿no? Entonces, el punto está en que hagamos espacios donde nos encontremos de otra sintonía, a lo mejor más personal, más de risa, más de humor, o establecer momentos donde en un momento determinado pues hagamos pues una salida, un viaje, incluso regalemos a los trabajadores en especies, ¿no? Pues hoy un masaje, un spa, ¿por qué no? Todo eso el trabajador va a sentir que me considera, me apoya para que yo tenga una buena salud y pueda trabajar todavía más feliz en mi trabajo, ¿no? Yo también hago esto con mi equipo de trabajo y no lo tendría que hacer porque, bueno, yo trabajo para una empresa pública, pero a mí me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta hacer eso porque quiero que mi equipo esté contento, no me importa que a nivel de una empresa pública esto no se haga, pero yo como líder y como jefa de grupo, pues tengo que hacerlo porque a mí me parece que de esta manera ellos están mucho más felices, nos sentimos mucho más comprometidos y en un momento determinado que tú le tengas que pedir a alguien pues de alguna manera un esfuerzo extra, para que lo entendamos así, un esfuerzo extra, entre comillas, en un entorno laboral, lo va a hacer, porque evidentemente hay una cercanía. ¿Mm? De hecho, últimamente he estado oyendo hablar de competitividad y en un equipo de voleibol, por ejemplo, el entrenador ha fomentado como esa competencia dentro del mismo grupo de las jugadoras para así fomentar a su vez la competencia con los equipos contrarios. ¿Cómo te suena esto? ¿Tú lo verías recomendable? A ver, bueno, evidentemente estamos hablando de competencias deportivas, ¿no? Es otro. Y es verdad que a veces hay que motivar esa competencia en esos entornos deportivos. O incluso yo creo que está en ese término medio que tú me preguntas, ¿no? Porque en una empresa también podemos tener una empresa competidora que trabaja el mismo producto que yo, pero que de alguna manera tiene otros equipos de trabajo. Esto es así, ¿no? Entonces yo creo que ese punto clave, y son las personas las que logran este equilibrio entre vamos a competir para poder llegar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo que no se nos vaya la vida en esto, que la competencia no sea excesivamente agresiva. ¿Mm? Yo creo que una competencia sana, igual que una ambición sana, es importante, pero que no sea esa agresividad que vimos en los años 80, ¿no? Y en aquel sistema tan capitalista de yo primero, yo por delante, me lo llevo todo, no. Bien, o sea, yo creo que en el mundo deportivo efectivamente hay que competir con el otro, pero al mismo tiempo que tú compites en esa dosis sana de competencia para yo, bueno, pues puedo ganar el partido, puedo mejorarlo, puedo mejorar resultados, pero también al mismo tiempo toda la cooperación, toda la cercanía. Yo creo que son puntos a los que hay que llegar. Pero esto, Raquel, insisto, solo se llega desde las personas. Esto, por mucho manual de instrucciones que podamos tener, muchos cursos, muchos libros, está en cada persona. Hay personas que fácilmente pueden ejercer este tipo de liderazgo porque tienen una preparación donde abandonan el ego y el ego no es tan importante para ellos como el valor del equipo, de lo que se logre conjuntamente. ¿Mm? Sin embargo, para otras personas sigue siendo importante el que yo destaque, ¿m? Por encima de.
De hecho, te lo comentaba porque, bueno, como dijiste antes, está muy integrado ahora las empresas en hacer el team building y hay actividades también deportivas como es el kayak, ¿no? Entonces, a lo mejor que esto pueda tener su connotación negativa de que esta competitividad afecte al final al ambiente laboral. Estamos en ese equilibrio, ¿no? Porque, oye, pues si yo me lo llevo en un team building para que hagan competencia pero que sea divertido, que sea gracioso, que forme parte de las anécdotas, de la historia de la empresa, que es lo que realmente gusta, ¿no? Pues, oye, en un momento determinado, ¿quién ganó? Pues fulanito, le tengas la foto puesta ahí y lo destaques en un momento determinado porque fue el que ganó en el team building, pero que al final eso genera al mismo tiempo espacios de distensión que son tan necesarios hoy, porque vivimos en un mundo tan exigente, ¿no? Absolutamente exigente en todos los sentidos, ya no solo en nuestra propia vida, dentro de los entornos empresariales, con el cliente, que tener espacios de relax es absolutamente necesario. Fíjense que hoy estamos hablando, incluso Raquel, de esa jornada laboral de 4 días en la semana, vamos a quitar uno, ¿no? ¿Y por qué quitamos uno? Porque cada vez necesitamos más tiempo para estar con nosotros, ¿no? Para compartir espacios de formación, espacios de ocio, espacios de divertirse, ¿no? Y porque es necesario que no sea todo tan centrado, puesto que la energía de este tiempo, tras pandemia, es como muy densa, está todo muy excesivamente acelerado. Tenemos que atender demasiado frente, estamos sobreestimulados, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Te pasa a ti, como me pasa a mí, como nos pasa a todos, con lo cual espacios de distensión a lo mejor ya no vale con un día y medio a la semana. A lo mejor vamos necesitando más tiempo donde hagamos otro tipo de cosas para conectar pues, con la naturaleza, para conectar con nosotros, para darnos cuenta de quién somos. Porque no es posible hacer un liderazgo hacia afuera si primero no hago mi liderazgo hacia adentro. Por supuesto. Lidia, ¿qué tips le podrías dar a un empresario que, como yo, está en fase 1 y dice, bueno, tengo que aumentar mi equipo de trabajo? ¿Qué consejos podrías dar en cuanto a selección y los vínculos a establecer con ellos? Hombre, evidentemente lo primero tengo que saber cuáles son, digamos, los valores de mi empresa. Algo que es impepinable, con lo cual yo no voy a querer a nadie que no tenga estos valores. Y esto cada día se usa más en la selección de personal. Y esto es importante. Para esto hay que pensar, oye, dentro de esta empresa o de esto que yo voy a crear o que acabo de crear, ¿cómo quiero que sea esa persona que trabaje en mi equipo? Por supuesto que sume, que sea más positiva, que tenga actitudes proactivas. Yo voy a respetar las ideas que me trae. Esto es para crecer, por supuesto, para que esa persona gane dinero, evidentemente, yo también. Pero ¿qué valores? La lealtad, la amistad, que se prepare, que esté dispuesta a darlo todo, dispuesto a darlo todo en esta empresa, que sea ecológico, que sea sostenible, que me gusta una persona deportista, que no me gusta una persona deportista. Eso es lo primero que un empresario o emprendedor hoy tendría que valorar, que necesita dentro de su empresa. Alguien con estas 4 mínimas características. Si esa persona me los reúne, evidentemente vamos adelante, ¿no? Y una vez dentro, hacerle muy partícipe de la cultura de la empresa. Porque el empresariado muchas veces es como si fueran compartimentos estancos. Yo soy el empresario, esto lo he creado yo y aquí mando yo. Después están todos ustedes para trabajar. Y muchísimas veces no existe ese intercambio de mí hacia ustedes ni de ustedes hacia mí porque yo no lo permito. Porque claro, vamos a ver, vamos, pamplina, como dirían, ¿no? Y sin embargo, sabemos que aquellas grandes empresas, y hoy lo sabemos, que trabajan desde este sentir de un liderazgo horizontal, donde se comparte lo positivo que hay en la empresa y también las cosas que no son tan positivas para ver cómo las resolvemos. Pero la gente está más predispuesta a resolver aquello que no sale bien cuando tú las tienes consideradas. Porque la idea del trabajo, de la mano de obra barata, pues eso forma parte del siglo, vamos, de la otra revolución industrial. Estamos entrando en una 4ª revolución industrial. Por lo tanto, no estamos hablando ni siquiera del siglo XX, ya quedó atrás, todo eso va quedando atrás. Por lo tanto, hacia dónde nos movemos, teniendo en cuenta que van a desaparecer un montón de profesiones que hoy conocemos, pero que en el transcurso de este movimiento enorme que está dando la economía, que está dando el mundo y que está dando el mundo profesional, hay cosas que van a desaparecer profesionalmente, pero van a aparecer otras que ni soñamos tú y yo.
Y si van a aparecer otras que ni soñamos tú y yo, el primero que tiene que estar dispuesto a aceptar que tengo que meter una figura nueva con un puesto nuevo que no me lo había planteado dentro de mi organización, soy yo como empresario y aceptar los cambios. Exactamente. Aceptar los cambios. Entonces, hay profesiones que evidentemente van a ir quedando atrás, por lo tanto hay un montón de personas que tendrían que prepararse para una nueva manera de entender el trabajo y el trabajo desde casa que ha venido para quedarse. Aquí estamos nosotras, que nos conocemos personalmente, pero que cada día interactuamos más por esta vía. Por esta vía cada vez se hacen más reuniones de trabajo, que además son más efectivas porque vas a tiro hecho. ¿Mm? Oye, hay esto y lo terminamos y se acabó, ¿no? Entonces, desde ese lugar, evidentemente hay muchos cambios que se van a quedar para siempre, pero nosotros como humanos, que es lo primero que somos, después ya somos todo lo demás. Pero es cierto que los personalismos, esa importancia personal, ese ego en ocasiones que nos impide tener unas mejores relaciones con las personas que tenemos cerca. Para mí lo más importante para alguien, con la pregunta que tú me has hecho, es ¿qué valores quiero yo para mi empresa? Definirlo claramente y la persona que se sienta, a la que yo la voy a seleccionar, tiene que corresponder con esos valores, luego no me puedo quejar si he elegido otra con un valor distinto, ¿no? Claro. ¿Vale? Esto vale igualmente para las parejas. Yo tengo que elegir aquello que está de acuerdo con mis valores. Si luego a otra elección y no sale bien, yo también tengo una parte de responsabilidad en esa historia. No elegí de acuerdo con mis valores. ¿Mm? Entonces, está exactamente igual, porque muchas veces pensamos que la vida, la empresa de los negocios va por un lado, el dinero va por otro, la salud va por otro. No, no, no. Cada vez nos damos más cuenta. Y el otro día estuve en un congreso de empresas conscientes, no sé si lo recuerdas, hace como 15 días online, que tuvimos todo el día de participación, donde hablábamos de todo esto. El concepto empresarial tiene que cambiar. Ese modelo vertical de liderazgo tiene que cambiar. Nos afrontamos un cambio como humanidad. ¿Mm? Las nuevas generaciones, que son ustedes, los jóvenes, quieren otra forma de entender la empresa. Y es lícito. Y lo cierto es que podemos compartir la experiencia de los seniors. Voy a poner ahí con toda la información nueva que tienen ustedes. Porque lo que de verdad enriquece es ese mix. Hacer la No, fusión. esa es la fusión que enriquece hoy por hoy. Y muchos de nosotros tenemos que ser capaces de desprendernos de lo sabido y de lo aprendido, desaprender. Nosotros aportamos unas determinadas cosas, y esto tú lo sabes, pero lo que aportan ustedes tiene un valor incalculable. Ni yo lo podía soñar. ¿Mm? Sí, al final se trata de ser equipo. De ser equipo, sin duda. Y esto en todos los órdenes. ¿Vale? Tú hablabas de los equipos de competición deportiva, evidentemente tienen unas connotaciones que son competiciones, ¿no? Y para eso ellos tienen unas ligas y, en fin, es otro tema. Pero aún así, sé que se trabaja, sé que se fomenta el equipo, la cercanía entre ellos, ¿no? Para que juntos puedan llegar a cumplir ese objetivo. Pero ese mismo espíritu lo hemos sacado del deporte y lo hemos llevado a la empresa hoy. Y las empresas que mejor funcionan son aquellas que utilizan técnicas del deporte para el mundo empresarial. Sí. Lidia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos tips de liderazgo y de también poner en relieve este nuevo modelo de empresario y de líder. Gracias, Raquel, por tu invitación.